asistencia. Hoy vamos a anunciar una iniciativa nueva que vamos a presentar. Como ya todos y todas sabéis, este inicio de curso escolar pues ha estado marcado por un auge de movilizaciones, ¿no? Que no se veía, quizás no se palpaba esto desde las movilizaciones del 2012 que se dieron pues por aquel despido masivo de 4.502 docentes, consecuencia de los recortes que aplicó el gobierno andaluz en aquella época. Frente a esto, frente a esta realidad de la comunidad educativa en pie de guerra, pues nos encontramos una postura de negación en todos los sentidos del gobierno andaluz, que niega los recortes, que sigue negando los recortes y que sigue negando la movilización en la calle y que sigue negando que la gente se esté moviendo, se esté movilizando en defensa de la escuela pública. Y como hemos anunciado en días anteriores, pues hoy el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía mantendremos una reunión junto al Grupo de Izquierda Unida y junto a otros representantes de todos los sectores de la comunidad educativa con el objetivo de promover una reforma de la Ley de Educación de Andalucía, de la LEA. Queremos, eso sí lo tenemos claro, una propuesta de consenso, una propuesta que esté en el otro eje, al contrario de las formas que hasta ahora han desarrollado el PP en el PSOE cada vez que han llevado a cabo una iniciativa, ¿no? Alejadas totalmente de la participación de la ciudadanía y alejadas totalmente del sentido de la democracia. Por eso hoy hemos hecho un amplio llamamiento a padres, a madres, a profesores y profesoras, alumnado, estudiantes, organizaciones sindicales, plataformas, movimientos sociales, de los cuales pues tenemos confirmado la asistencia de más de 30 colectivos al encuentro, al primer encuentro de hoy, porque consideramos que esto es un primer encuentro, un primer paso. Esta modificación legal, centrándonos en el tema que nos ocupa, esta modificación legal tiene como fin el blindaje del sistema educativo público andaluz en nuestra comunidad, que como ya sabemos ha sufrido severos recortes desde que se iniciara la crisis, lo que ha comprometido seriamente también la calidad de la enseñanza que reciben nuestros hijos y nuestras hijas. No podemos olvidarnos de los más de 10.000 millones que recortó el gobierno de Zapatero, 2009-2010. Tampoco nos podemos olvidar, efectivamente, de los miles de millones que ha recortado el gobierno del PP desde que llegó al gobierno en el 2011. Recortes que aquí en Andalucía se han traducido en un 8,4% menos de inversión desde el 2012 al 2015, lo que a su vez se traduce en 7.379 docentes menos desde el 2012, desde que se iniciara también todos estos recortes, tomando como excusa la crisis, y lo que nos encontramos en este momento son que el gobierno andaluz nos presenta unos presupuestos con un aumento mínimo en materia educativa, en educación, que supone un aumento de 100 profesores más frente a los miles, a los 7.000 docentes que ya hemos perdido en estos años. Esto no es blindar la educación pública, esto no es blindar el sistema educativo público andaluz ni defenderlo. A esto sumamos, a estos recortes que venimos sufriendo durante años, sumamos la masificación en las aulas, las ratios de alumnos-profesor. No sé si sabéis que el PP aprobó en el 2012 un Real Decreto que establecía como excepción el aumento de la ratio en un porcentaje. Esa excepcionalidad en Andalucía se ha aplicado como norma. Pero es que esa excepcionalidad que se aprobó en 2012 ya no está justificada. Esa excepcionalidad estaba ligada a la tasa de reposición del 100%. Y hace un año que el gobierno del PP situó la tasa de reposición en el 100%. Por tanto, no se debe aplicar ese aumento de ratio. Y en Andalucía nos encontramos que las aulas se siguen masificando, que se siguen suprimiendo unidades públicas en lugar de contratar a más profesorado y abrir más líneas y unidades públicas nuevas. Esa es la realidad. Tenemos que entender que la gente, que la familia, que cuando masificamos las aulas se pierde calidad en la enseñanza, se reduce calidad en la enseñanza y muchas familias optan por la alternativa
de la escuela concertada, de los centros privados o concertados. Esto a su vez, esta dinámica hace que se cierren más unidades públicas. Esto a su vez hace que otra vez se pierda calidad, que se recorte en lo público. Es una dinámica que está fortaleciendo a la escuela concertada. Además, los recortes que ha sufrido la escuela pública durante estos años no se han reflejado igual en las escuelas concertadas. Se ha recortado más la pública en estos años que la concertada. Nuestra reforma legislativa pues va dirigida precisamente a frenar esta dinámica de destrucción del sistema educativo público andaluz. Simplemente estableciendo un suelo presupuestario que mantenga, que blinde lo que a día de hoy tenemos, las mismas unidades, los recursos, los profesores, las líneas educativas. Establecer una cláusula suelo para la inversión en educación, así de simple. Un suelo presupuestario que impida tocar lo que a día de hoy tenemos. Un mínimo. Y esto es un punto de partida para ir a por más, para seguir blindando la escuela pública. Nos gustaría aclarar que esta iniciativa, esta propuesta, es perfectamente compatible con los límites máximos que marca la Ley de Educación Estatal, no contradice ninguna ley de rango superior, no va ni mucho menos, y además, lo más importante es que no supone ningún aumento del gasto presupuestario. Entendemos, teniendo en cuenta todo lo que acabo de explicar, entendemos que es una propuesta muy difícil de rechazar por el resto de grupos parlamentarios, ya que supone blindar la educación pública. Yo creo que hay que pasar de los discursos de somos los defensores de la escuela pública a la práctica, a poner encima de la mesa propuestas que vayan en esa línea y a aprobar y a apoyar y a trabajar conjuntamente cuando esas propuestas nos llegan. De hecho, después de este primer encuentro con los colectivos, que ya han confirmado su asistencia, esto queda abierto al resto de colectivos que no puedan asistir e iniciaremos, yo como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, iniciaré una ronda de contacto con el resto de portavoces del resto de grupos parlamentarios para poner esta iniciativa y, bueno, abrir el diálogo y el debate sobre esta iniciativa. Siguiendo con otros asuntos de educación, nos gustaría referirnos al asunto para el que Susana Díaz tuvo escasas palabras el otro día en su intervención en televisión. En Podemos Andalucía, pues tenemos claro que el acoso escolar no se arregla en los platós. Susana Díaz aseguró hace unos días que se ponía en la piel de la familia del alumno agredido supuestamente por sus compañeros en un colegio de Triana y aseguró que existía un grave problema de violencia en las aulas y animó a trabajar juntos para solucionarlo. Susana Díaz tiene que entender que no todo vale en política. No todo vale en política, que jugar al cinismo, a mentir, a darse de golpes de pecho con un tema tan serio y tan grave, tan delicado como es la violencia en las aulas es muy peligroso. Además, es puro cinismo cuando se está recortando el presupuesto para los programas que previenen la violencia en las aulas. Y además, Susana Díaz se olvidó de varias cuestiones importantes cuando hizo estas declaraciones. La primera cuestión es que en el mes de marzo se votó una proposición no de ley de nuestro grupo, de Podemos Andalucía, para el aumento de orientadores y de orientadoras en las plantillas docentes. La iniciativa se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto la de su grupo, la del PSOE. ¿Qué pedíamos en esta iniciativa? Pues cuestiones fundamentales, como la puesta en marcha de un plan de orientación educativa desde el 2016 al 2020, que recogía entre algunas de las actuaciones más importantes la elaboración de normativa para establecer un marco de seguridad de la labor orientadora, la incorporación progresiva de orientadores y orientadores a las escuelas de infantil y primaria. No existen orientadores y orientadores en la plantilla de los colegios, pertenecen a equipos de orientación educativa que son externos a esos colegios, orientadores que complementen el trabajo de evaluación, diagnóstico que ya están haciendo esos equipos de orientación educativa.
disminuir la ratio orientador por alumno, porque entendemos que es imposible abordar la realidad de un centro de más de 1000 alumnos y alumnas con un solo orientador, y esos casos, esa realidad existe, y se aprobó una ratio de un orientador cada 500 alumnos y alumnas, además de dotar a los departamentos de orientación con más profesionales de perfiles más sociales. Hablamos de trabajadores sociales, educadores sociales, para pues complementar y enriquecer ese trabajo, ¿no? Y ese abordaje de la realidad de nuestros estudiantes en los centros educativos. Y por supuesto todo esto que redundaría, como no, en la mejora de las condiciones laborales que sufren estos profesionales debido a la excesiva carga de trabajo con la que se encuentran. También olvidó Susana Díaz que en el mes de julio su gobierno arremetió duramente contra el defensor del pueblo, restándole credibilidad y legitimidad cuando dijo que no era verdad. Maeztu dijo que el gobierno andaluz silencia el problema del acoso escolar y que oculta deliberadamente las cifras de un problema que está creciendo significativamente, pues según las denuncias que a él le llegaban a su oficina, ¿no? Que contrastaba lo que decía el gobierno andaluz con el trabajo que se estaba desarrollando en su oficina. Por otro lado, también tenemos que la consejera, cuando trajo a este Parlamento el informe del Observatorio de la Convivencia, dijo que el acoso escolar no es un problema. Esto contrasta con lo que dijo Susana Díaz el otro día en la televisión, que teníamos un problema serio de violencia en las aulas. La señora consejera, presentando el informe del Observatorio de la Convivencia, dijo que esto no era un problema, porque solo hay 358 denuncias en una población de casi 2 millones de alumnos y alumnas. Esto, señores y señoras, es lo mismo que decir que la violencia machista no es una lacra social o que no es una cuestión de Estado, porque solo hay 123.725 mujeres que denuncian de las millones de mujeres que vivimos aquí en este país, ¿no? Entendemos que el tema de la violencia escolar se encuentra en pañales, ¿no? Hemos visto muchas declaraciones que cuando hay agresiones entre menores se usa la expresión de esto es un juego de niños, y creemos que hay que tener mucho cuidado con esto, porque utilizar esta expresión de alguna manera está normalizando las agresiones que se producen entre menores. Personalmente considero que cualquier pelea entre niños, aunque sea de broma, no es divertido, ni es agradable, ni mucho menos saludable. La violencia no tiene cabida bajo ninguna forma, ya sea juego, ya sea lo que sea, y desde los poderes públicos, desde las instituciones públicas, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones. Por tanto, tampoco el gobierno andaluz debe maquillar o puede maquillar o retorcer las estadísticas en un asunto tan serio como es la convivencia escolar, porque la violencia física, verbal o psíquica debe ser tratada, y eso lo defendemos, como la violencia de género, con la misma importancia, donde la visibilización es fundamental para tomar conciencia del problema. El acoso escolar se combate desde la honestidad, se combate desde el trabajo conjunto y con la colaboración de toda la comunidad educativa y, por supuesto, no recortando. ¿Qué pedimos frente a esta problemática que ha estado bastante presente estos últimos días en los medios? Transparencia. Queremos conocer las cifras, queremos conocer las cifras que se manejan en torno a esto. Información para las familias, que conozcan que existe un protocolo, y cómo pueden denunciar cuando sospechen que su hijo o su hija está sufriendo un caso de acoso escolar. Formación para que las familias sepan discernir, distinguir entre un caso de acoso y el que no lo es, y no tengamos casos de denuncias falsas o casos que se ocultan. Y, por supuesto, un abordaje desde la prevención. Y una mirada larga, por supuesto, pero para prevenir hace falta un sistema educativo que apueste por la educación emocional, que apueste por la educación en valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la empatía y, como he dicho antes,
uno de los programas que se basa en la prevención y en la mejora de la convivencia ha sido recortado en los presupuestos actuales. Y por último, pues personal especializado, inversión en ese personal especializado que trabaje conjuntamente con la comunidad educativa para abordar y solucionar este problema. Por ello, insistimos al Gobierno de Susana Díaz que abandone pues la política de titulares, la política de platós televisivos y que trabaje en serio para erradicar este gran problema. Muchas gracias.